Buenos días a todos y todas. Bueno, estamos en la sesión 24 ya del taller de Rust. Vamos a ponerle aquí taller de Rust. Y vamos a continuar viendo la creación de macros. En este caso, las macros que vamos a ver van a estar situadas en un crate específico y vamos a usarla desde otro crate. O sea, vamos a hacer que las macros sean públicas o utilizables desde cualquier otro programa que necesitemos, que es una situación bien común. Y además vamos a ver algunas situaciones un poco más complejas que las macros revisadas la vez pasada. Entonces tenemos que crear un programita que nos permita escribir esto. Primero vamos a ponerle cargo. Vamos a ver otro color porque ahí, ahí. Cargo new, usar macros. Entonces tenemos nuestro nuevo programa en que vamos a usar las macros, pero lo primero que vamos a hacer es que rescatando un poco los datos que... Sí, es solo Emacs, de momento. Ya. Tenemos los datos del ejemplo de base de datos. Ejemplo base. En que tenemos dos CSV. Sería ciudad, CSV, temperatura, CSV. Y son archivos que tienen una estructura distinta, pero vamos a crear una función única que según el tipo, que sería la estructura con que vamos a leer el CSV, retorne un hash map o diccionario. ¿Ya? Y para eso vamos a ver varias cosas, pero lo que, lo que tenemos que considerar es que un parámetro de entrada para un comando, y para eso usualmente deberíamos llamar al crate clap, que es fácil de usar. Entonces tenemos acá a nuestro programa en usar macros, cargo TOML. Eso está bien, pero vamos a añadir las dependencias, y las dependencias tienen que ver con lo que vamos a usar, en este caso clap para iniciar, y con algunas features como derive y string. Entonces vamos a llegar y copiar esto aquí, lo que nos va a permitir ahora ir al código y escribir nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo inicial tenemos el main clásico y vamos a modificarlo. Entonces de clap vamos a importar el parser, use clap parser. Vamos a usar tipos como path para controlar si existe o no existe un archivo. Path. También vamos a usar hashmap, que viene de collection hashmap. Vamos a usar error. Vamos a usar medición de tiempo, porque vamos a medir cuánto se demora un programa en un trozo o una acción en ejecutarse. Y usamos std time instant.
sea, son varios detalles que vamos a usar y nos vamos a permitir llamar en este ejemplo. Entonces, nuestro argumento de entrada va a ser una estructura args. Va a tener dos parámetros, path, string, tipo u8, un número, 0 o 1. Y dentro de lo que nos pide CLAP es determinar o describir cómo va a ser el argumento de cada uno de los parámetros. En este caso, el argumento va a ser un short o un long, que puede ponerse como ejemplo "-p" o "-path". Y el argumento tipo de lo mismo, arg, short, long. Y se va a usar como "-t" o "-tipo". Cuando digo menos es por guión. Derive va a implementarse el parser debug por lo bajo. Y esto va a activarlo como comando. Author. Además, algunos parámetros. Version, about, long, about, none. ¿Ya? Y si nos detenemos aquí, observamos que cada una de estas cosas, estas etiquetas que ven acá, o dentro de los parámetros incluso, son macros. O sea, las macros es algo que constantemente hemos usado ya o podemos usar, y son herramientas muy potentes, ya que en este caso le permiten añadir a la estructura args distintas características. Para, para el caso de la macro command, va a activar args como un comando, va a reconocerlo como parte del constituyente de un comando. Y esta arg va a darle atributos extra a cada uno de los atributos de la estructura. Incluso podemos acceder al código struct rusclap parser. Y podemos ver aquí, por ejemplo, arg, command arg, se ve, no, se está compartiendo solo el... Ya, voy a compartir la pantalla entera. Pantalla completa, ahí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, acá tenemos la macro arg, que es la que se usa sobre el atributo. Y podemos ver cómo está hecha en simple. Pero podemos ver el código fuente también, en source. Y acá hay algo importante que vamos a considerar para la creación de macros y que sean utilizables, que es esto, macro export, que también es otra macro. Entonces, básicamente un código Rust eh, con alta posibilidad va a tener alguna macro metida entre medio. Y de básico, cuando tenemos println, eso ya es una macro. Entonces es algo bueno conocer cómo están hechas y cómo operan. Ya, entonces tenemos la macro arg y aquí uno le da los parámetros. Esta es una forma de ingresarle distintos parámetros que los va a administrar y los va a setear para el código que necesita. Y podemos ver acá que es bastante simple la macro, que tiene este tail tt es un trait. Y entonces aquí, como entendemos este argumento, entra un ident, que es como un elemento activo
de la macro. eh, y eh, este ident se caracteriza por tener algunos traits implementados. Ok, y ¿qué hace esto? Mete sobre el crate. Ya, el crate no es un argumento, sino es algo que del contexto en que se está ejecutando. Este crate sería entonces clap, porque clap tiene arc. ¿Y así? Y agrega el nombre del objeto activo. Entonces, esta macro activa sobre pat y hace todo lo que crea sobre el código pat. Entonces, nosotros llegamos y lo usamos, no nos preocupamos tanto de cómo está hecha la macro porque ya es útil, ya está operativa y continuamos la implementación de nuestro ejercicio. Entonces, vamos a trabajar con dos tipos: ciudad y temperatura. Vamos a mostrar a qué y b para que nosotros entreguemos en tipo un número, así en simple, en sencillo, que sea 0, 1 o si hay más tipos ponemos más, eh, y, y mostramos cuáles son los valores que tiene tipo. Y acá activamos un iterador, iter con enumerate, porque enumerate me entrega el par y coma tipo. Y lo llamamos con println, otra macro, para mostrar ahí, y coma tipo. Incluso podemos revisar la macro println que viene de ras. Ras println. En algún punto debería llamar a una función, acá está, que muestre en la salida estándar. Entonces, eh, es muy interesante acá. eh, y acá println activa varias otras macros, además de macro export, y que realiza, aquí hace algo muy especial, se llama a sí misma, ¿ya? Eh, si el println va vacío, llama a otra macro que es print, con esto. Y si no, entonces llama a io. Esto ya es una función. Io print todo esto. Si buscamos io print en ras io print, io io print, print. Y ahí está la macro print. Entonces si llamamos a la macro print solo, que es la que no agrega el salto de línea, también llama a io print. io son todas las acciones de entrada-salida. Print. Es una función print. No me deja encontrarla. Io split. Bueno, debe estar en alguna parte del código esto, que no me lo busca bien. Y aquí explica qué hace. Imprime la salida estándar con una nueva línea.
interesante. En todas las plataformas. Ta. Ajá. Ya, y explica todo lo que hace y las diferencias. Entonces, tenemos esto. Y podemos ya ejecutar la macro cargo run, o sea, ejecutar el código. Cd usar macros. Ahí. Va y lo debería compilar. Ok. Entonces aquí ya en el resultado me está mostrando cuáles son los tipos para que yo pueda decir en el argumento tipo cuál tipo le estoy entregando. Entonces, además uno puede decirle un argumento, un valor por defecto. Entonces, Ross clap default value. Default. Ok. Value. No, no está por aquí. Parse. Ross clap parser string. Ya, aquí uno puede entregarle un default value. Probemos a ver si default value 0. Probemos a ver si lo toma bien. Run. No, no me deja. Y aquí con clap. Este es otro argumento. O sea, otra macro. Veamos. U8 con 0. O sea, con sub t. Clap. Ajá. Me llevo hasta el final. El macro clap. A ver si la toma. No. Ya, en fin, no es importante. Ya, vamos a continuar. Entonces, todavía no hemos transformado lo que entra en la línea de comando a los comandos a algo que sea utilizable y para transformarlo se hace args parse. Entonces, ¿qué acción hace esto? Toma los argumentos de entrada en un comando. En el caso de una línea de comandos CLI en terminal funciona, pero esto puede ser desde cualquier parte básicamente. Y vamos a imprimir qué es lo que nos entrega. Print ln args. Ahí solamente va a mostrar si tiene modo debug. ¿Y tiene debug implementado? Sí.
Entonces podemos imprimirlo. Ya, cargo run, ahí y ahí. Entonces ahora me muestra un error porque estos valores no son opcionales, tienen que ir. ¿Cómo hago que algo sea opcional? Lo hemos visto. Option. Ahí. Entonces, ahí si no le entrego nada, va a cargar el atributo con none. Y no me va a reclamar. Ahí está. Y yo le digo ahora help para ver cuáles son las opciones. Y ahí está. Entonces, clap es muy bueno porque nos permite trabajar con opciones y línea de comando en versión corta y rápida de manera muy directa. Yo diría incluso más directo que con creación de comandos en Python, que también es sencillo. Y nos permite controlar si un valor es opcional o no. En este caso, así. Eh, Interesante. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una opción de que si el, vamos a transformar a path como tipo path lo que es el argumento news args path. ¿Ya? Y eso nos va a permitir revisar si el archivo o la ruta existe o no. Y si existe, entonces vamos a poder abrirla. Vamos a verificar if path exists. Ahí no. Y si no existe, entonces vamos a mostrar una salida estándar al error. Aunque visualmente no se vea que sea un error en el sentido de registrar, sí se puede decir que va a tirar un error. Entonces, en el caso de que sí exista, vamos a meterle código. Leer el archivo y mostrar los datos. En este punto ya vamos a empezar a necesitar em, el uso de distintas macros. En este caso vamos a revisar si es ciudad, entonces vamos a usar una estructura ciudad que tenga los dos campos. Y si es temperatura, una estructura temperatura que tenga los tres campos que necesitemos. ¿Por qué? Porque tenemos los CSV acá al lado en fixed. Y si se acuerdan bien, tenemos acá ciudad y temperaturas, que tiene tres campos. Entonces vamos a necesitar crear dos estructuras que nos permita traspasar el CSV a objetos dinámicos. Entonces, bien sencillo porque creamos la estructura struct ciudad y con algunos derives debug clone y serde lo vamos a tener que deserialice y valores por defecto y default la implementación por defecto, o sea, de cada uno de estos. En este caso, como son string, el valor por defecto va a ser vacío. Nombre string pub país string. Y para temperatura es similar. Temperatura
temperatura va a ser un F64. Fecha va a ser un string. Y ciudad string también. No nos interesa la verificación a base de datos, sino en este caso, en este ejemplo, solamente vamos a leer el CSV. Entonces vamos a ir a nuestro archivo cargo y vamos a añadir lo que tenga que ver con serde, que es la forma de serializar o deserializar. Y además vamos a leer CSV. Para leer CSV cargamos el crate CSV. Y con eso estamos bien. Lo siguiente que debemos hacer es avisar de que hay un archivo. Entonces decimos println leyendo CSV. Y que es CSV el que tiene esa ruta. Lo que vimos en la sesión pasada, vimos un crate, o sea, vimos una macro que muestra información de cierta estructura. Da una estructura, una macro básica que muestra información. Entonces vamos a copiarla, pero en otro crate porque vamos a hacer que se importe. Es como si estuviéramos haciendo que todas estas macros fueran utilizables desde cualquier otro lugar. Y para eso vamos a crear una nueva colección de macros. Cargo new colección macros. Y va a ser en modo librería. Ahí. Entonces nuestra colección de macros va a tener lib y le vamos a borrar este lib. Vamos a copiar este mostrar metadata y vamos a etiquetarlo como macro export para que se pueda, esto expone en público la macro. Entonces tenemos eso. Ajá. Vamos a usar algunas otras macros imports de ser de derive. Vamos a usar csv, serde y serde JSON. Y otras herramientas de la biblioteca estándar, que sería file, hashmap, etc. Que serían IPAT. Y tenemos esto. Y el macro export mostrar metadata. Entonces tenemos nuestro crate que tiene un montón de macros. Y también vamos a cargarle en cargo.ml las dependencias que tenga. Y como ven acá no hay un proc macro porque no hay ninguna macro de tipo procedural que necesitemos activar. Y copiamos las dependencias que sería csv, serde, serde derive, serde JSON para que podamos usar bien esto.
en los otros ejemplos, porque aquí no se necesita en mostrar metadata. Y finalmente, vamos a nuestro script principal o nuestro programa principal, que sería usar macros. Eh, para crear como librería sería cargo new, el nombre y guión lib, que básicamente te crea en modo normal main rs, en modo lib, un archivo lib.rs, pero se puede modificar, o sea, no es problema. Entonces aquí nosotros le llamamos a colección de macros y le entregamos el path porque estamos trabajando aquí. Colección macros. Y ahí está. Y debería reconocerlo. Entonces vamos a probar. cd usar macros. Cargo run. Si no me reclama, entonces reconoció el enlace. Ups. Ya. La macro, que es la que copiamos de la sesión pasada, en que básicamente mostramos información de la estructura y además la estructura eh, crea un valor por defecto, una instancia por defecto y muestra la instancia por defecto. Y con eso vamos a probar qué pasa con la implementación de esto. Acá nos dice que hay un error en, ya. Dice que arcpath es un option. Entonces hay algo que un grab. Si es un option, entonces nosotros podemos usar un match. Match argspath. Y si es un option, es un valor sum path. Ahí. Que si tiene valor o none. Y un none dice, le podemos poner un eprint ln no entregaste valor a path. Es decir, es importante para ejecutar el comando que entregues una ruta al valor. Y ahora sí, y este va a ser un string path, entonces le voy a llamar spath. Ya ahora debería tomarme esto. Y ahí me dice un tema de formato que path no tiene para display, pero ahí sí. Entonces yo ahora estoy comprometido a esto y le entrego una ruta path que va a ser en fixtures, que está un directorio más arriba, temperatura. Y ahí está. Y me entrega lo siguiente. Me entrega, me imprime args, sum la dirección, tipo none. Entonces estamos aquí
operando bien. Entonces ahora yo puedo llamar a nuestra colección de macros, use colección macros, y iniciamos con mostrar metadata. Y vamos a mostrar metadata sobre temperatura. Mostrar metadata con el objeto, con la estructura temperatura, que es lo que pide mostrar metadata. Vamos a ver qué tal. Perfecto. Aquí me permitió usar la macro externa o exportada, pública, en otro crate y no me reclamó. Entonces estamos bien. O sea, este ejemplo bien, bien básico nos sirve para afirmar de que este patrón de creación de macros y asociarlo a un macro export nos va a permitir usar de manera pública las macros. Lo que es bien bueno porque vamos a desarrollar bien el potencial de las macros. Lo siguiente que nos toca entonces en esta creación es evaluar la lectura del archivo. Y para leer el archivo tenemos que crear una función que nos permita leer CSV, pero de manera genérica, o sea, usando un tipo que no sea un tipo específico, sino más en abstracto. Para hacerlo, entonces nosotros ya conocemos cómo crear una función que lea un CSV asociado a una estructura. Necesitamos hacer lo siguiente. Leer CSV, un tipo, y el argumento es la ruta. Y como resultado voy a entregarle un hash map sobre un string con el valor tipo. Y de error vamos a dejarlo ahí como string. Entonces le decimos si path exist. De nuevo verificamos que exista porque nada nos asegura que afuera hayan verificado que exista o no. Vamos a proceder a abrir el archivo y leerlo. Entonces vamos a crear un hash map, pero mutable porque vamos a agregarle elementos. Y lo declaramos aquí, hashmap. Ajá. Vamos a abrir el archivo. Sobre la ruta, un grep. En este caso, como hay un resultante error, un grep puede ser signo pregunta igual. Vamos a dejarlo con pregunta. Let mut rdr. Vamos a asociar el archivo a un CSV para que el create CSV procese todo el archivo. Reader from reader file. Lo siguiente, vamos a activar un contador porque depende del campo. Nosotros vamos a asociarle una llave que sería la llave del hashmap, la llave de un nombre de un campo específico o bien
un ID que sería el número de fila. Y vamos a decirle for result deserializar el reader. Vamos a asociarle el tipo que queremos transformar. Eso me va a generar un iterador, un match sobre result, porque esto va a ser un result, o sea, algo que va a ser correcto o incorrecto, o con valor o sin valor, y va a ser un OK record. Ahí está el valor que está ya transformado al tipo que le estoy ingresando, el tipo ahí. Y al hashmap le voy a meter format counter. Es una forma de transformarlo a string, porque pide string record. Y la opción que falle, error. ¿Qué pasa si hay un error? Tenemos eprint ln err to string. Acá tenemos dos opciones. Si el CSV tiene un error en una fila, podemos solamente mostrar que hubo un error y continuar con las otras filas y siguiendo la lectura del archivo, o bien levantar el error y detener el proceso. Entonces tenemos esto cerrando al match, y antes del cerrar el for, aumentamos el counter más 1. Y al cerrar el for, retornamos un OK hashmap. Si no, entonces entregamos un mensaje de que acá no hay archivo. Y retornamos el error. Path cannot be found. Entonces este va a ser nuestro archivo leer CSV. Pero aún falta algo de que el tipo con que estamos trabajando tenga asociado el trait. El trait deserialice. Porque aquí básicamente lo que hacemos, transformamos dato que es texto string a una tupla, que es lo que va a recuperar del CSV, y lo va a transformar o lo va a meter en una estructura. Entonces necesitamos que sea deserializable. Vamos a ver que en el compilador va a reclamar eso. Entonces tenemos acá en el código de prueba, tenemos lo siguiente. Tenemos let mut ciudades leer CSV tipo, y yo le entrego el path como referencia, path. Vamos a ver si me lo compila, y como les dije, no va a compilarlo. ¿Qué pasa aquí?
Aquí dice el trade tanto sobre eso no está implementado. Además dice faltan algunos símbolos acá en la lectura de la función, en la declaración de la función. Vamos a revisarlo. Eh, y eso. Entonces vamos a ir a la función. A ver, a ver, ¿qué nos dice? Nos reclamó de que este no puede correrlo. Un grab. Ok. Con punto y coma. Cierre con punto y coma. Mur. Eso. Bendito del compilador. Ahí. Ya. Y ahora sí me reclama de que, bueno, está ok. Y hace otra revisión en otro nivel. En lo que podemos decir la trait dependency. Nos dice, el trait que estás declarando aquí no tiene implementado esto. ¿Ya? Y esto es interesante porque aquí nos metemos un poquito con lo que son los lifetime y asociación de tipos con traits. ¿Ya? Entonces aquí for un lifetime de E, ser deserialice de E. Entonces nuestro genérico no solamente no va a ser cualquier estructura, sino una estructura que tenga este trait aplicado a la estructura. Y como ya tenemos el entrenamiento del ojo para ver esto, podemos decir, eh, entendemos qué está pasando. Lo siguiente es que acá, al usar leer CSV, no podemos llegar y usarlo así, sino tenemos que ponerle estos dos doble puntos. Y leer CSV, este T no es T, es temperatura ahora. O sea, que es claramente una estructura que yo quiero recuperar. Y leer CSV está aquí, en colección de macros. Leer CSV. Y veamos qué tenemos. Ahí, perfecto. ¿Ya? Ahora, esto lo leyó y queremos ver qué información tiene. Y para hacerlo es fácil porque HashMap es una colección y podemos transformarlo en una iteración. Y para eso es bien simple porque decimos for i, b in ciudades into iter print print exclamación a signo de esto ahí y coma b ahí. Y ahora sí nos reclama. Dice, es un iterador. Ajá. Hashmap. Ya. Intenta entender que es un hashmap, pero recordemos que leer CSV es un result sobre hashmap. Entonces vamos a meterle un graph. Ahí sí. Y tenemos esto. Ok. Ahora, em, ahora me equivoqué aquí porque estoy leyendo temperatura y le dije la variable ciudades. Entonces,
temperaturas. Temperaturas. Ahí. ¿Cómo controlo de que sea o ciudad o temperatura? Pues tenemos la carta bajo la manga de que tenemos tipo ahí. Y vamos a hacerle let tipo eh, match args tipo, y acá nosotros vamos a tener some. Si es 0, entonces es ciudad. Si es some 1, entonces vamos a ir a temperatura. Y si es none, entonces vamos a darle un valor por defecto. O nada. Entonces 1 es temperatura. El otro es ciudad. Ciudades. La estructura ciudad. Ciudades. Print ln. No hay tipo para leer cc. Ya. Entonces ahora sí yo puedo controlar si vamos a leer temperatura o ciudad. Y acá no le estoy dando tipo, me debe entrar a no hay tipo para CSV. Eh, y ah, sí, dale. Compilo. Ah, ya. Y acá era if b igual 0. If b igual. Acá podemos, esto es un pattern matching un poco más complejo, que podemos rescatar el valor para casos. Si mal no recuerdo, esto debería funcionar. Eh, para otros casos. Son b. If b mayor que 1. Y verifica que estén todos los casos cubiertos. No existe tipo mayor a 1. Entonces se nos está expandiendo la posibilidad y la variante por defecto ahí sí, pero no es tan inteligente el pattern matching porque todos los casos de B o que no existen, que sea 0 o 1, son mayores que 1, pero no le alcanza para eso, porque sabemos que B es un U8, o sea, positivo, entero positivo. Pero bueno, no le pidamos tanto. Entonces tenemos esto, tenemos posibilidades, una destructuración de las posibilidades, porque tenemos distintos results para valores particulares, 0, 1, otros y none. Lo estamos considerando todos, compiló. Y ahora yo le digo que para el pad temperaturas el tipo es 1. Y ahora para ciudades yo le digo el tipo es 0. Y ahí está. O sea, hemos aprendido
varias cosas interesantes como creación de macros, todavía estamos en eso, la creación de funciones con tipos genéricos, que es un repaso que necesitamos ver, pero aplicados también con algunos traits que necesite ocupar la estructura, en este caso la lectura de SSB de manera genérica asociada a un tipo al que se le vaya a asociar cada uno de los ítems y va a resultar un hash map. Ahora esto podría tener un problema en la lectura de SSB grandes que podríamos pensar en crear una función que acá, por ejemplo, en CSV grande, en vez de como cargar todos los datos a un hash map, podemos hacer una operación sobre el dato. O tirarlo como usar una especie de un generador, hacerle un yielding. Y eso es mucho más específico, o a ver, ¿cómo podemos decir? Un poco más complejo, pero podemos usar, por ejemplo, channels, que en otra función esté conectado a un while o a un loop y se envíe el dato y el loop lo opere. O sea, hay que usar la imaginación. En casos como que se necesite, sí, pero en este caso de ejemplo no es necesario meterle más información. Lo siguiente que vamos a hacer es medir cuánto se demora en leer un CSV. ¿Cuánto demora la acción? Tiempo que demora la acción. Para eso necesitamos usar de tiempo del crate tiempo instant, que ahí lo llamamos. Y vamos a generar el, el procedimiento adecuado. Tenemos eso. Llamamos a instant. Before es antes. Y esto vamos a calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se inició la lectura del CSV hasta que terminó. Ahí. Y lo mismo vamos a hacer para el otro de temperaturas, que sería aquí. Ahí. Tenemos esto. Y vamos a ver cuánto tiempo se demora en leer cada CSV. Y vemos que como son CSV distintos, tienen distinta cantidad de información, se va a demorar diferente. Primero vamos a abrir ciudades y vamos a ver que el tiempo que se demoró en abrir ciudades es 229.10 microsegundos. Incluso podemos comparar esto de leer ciudades con una implementación en Python u otros lenguajes y vamos a ver que RAS es muy bueno en el tiempo, en el sentido de lo rápido que opera. Y vamos ahora a leer temperaturas. Y temperatura se demora un poquito más, 245 microsegundos. ¿Ok? O sea, es obvio porque es más grande. Pero si vemos, es casi el doble más grande, pero se demora un poquito más nomás. 20 microsegundos. ¿Por qué será eso? Es porque hay una parte del tiempo que se demora en ejecutar la función
que es el encabezado, podemos decir todo esto, todo esto, eh, todo esto se demora 200 microsegundos. Y solamente la lectura del archivo en concreto se demora 20 microsegundos. O puede ser distinto. ¿Cómo saber cuánto tiempo se demora o en cuánto tiempo se demora en cada parte? Esto se hace lo que se llama el profiling, que lo vamos a ver más adelante. Yo creo en una sesión dedicada a profiling y debugging. Pero es necesario que vayamos entendiendo de que estos programas eh, demoran una cantidad de tiempo y cada acción requiere su tiempo. Por ejemplo, acá podemos deshacernos del condicional porque este condicional ya está utilizado en un programa superior y no deberíamos verificar de que exista o no porque le estamos entregando algo que sabemos que sí existe. En este caso, nosotros vamos a tener de nuevo para ciudades 223 microsegundos. Entonces, si vemos arriba, de 229 a 223 microsegundos. Sacarnos el condicional extra nos permitió ahorrarnos cerca de 6 microsegundos. Cuando tenemos casos de muchas acciones similares, de leer muchos CSV y cada microsegundo de tiempo vale estas acciones, que dan por hecho de que hacemos la verificación de que los CSV sí existen en algún punto superior de nuestro programa, cuentan, cuentan, porque no solo tiempo, es energía también, y la energía sí que cuesta. Ahora, no solamente estamos conformes de que podemos medir el tiempo que demora cada una de estas acciones, sino podemos crear una macro que nos permita medir el tiempo. Y para eso vamos a implementar la macro. Entonces, entonces acá vamos a crear macro export porque queremos usarla y vamos a crear macro rules, medir tiempo, y al medir tiempo le vamos a ingresar una expresión que es como un trozo o un bloque de código. Ahí. Entonces le decimos let start std time instant now. O sea, empieza a medir el tiempo. Let result igual todo lo que realiza el bloque que voy a ejecutar. Let duration starts el upset, todo lo que duró, y print ln tiempo de ejecución. Dame duration. Y esto, si se fijan, es una macro con doble llave, o sea, voy a retornar el objeto que me va a retornar la ejecución de este, de este de este bloque. Lo que es bueno, o sea, no solamente me va a permitir medir el tiempo, sino recuperar el objeto que estoy calculando. Entonces, entonces acá tenemos la macro, medir el tiempo.
Y si todo va bien, me va a compilar. Ok. Entonces acá, en vez de meterle este código ahí, vamos a usar la macro medir tiempo. Y para usarla le vamos a llamar eh, leer ccb ciudad. Y el bloque va a ser la acción de correr la función. Y sabemos que lo que me retorne de correr la función va a retornar, va a cargarse ahí en ciudad. Y no necesita aquí que sea mutable. Entonces tenemos eso. Y debería correr. Perfecto. Y acá llegó a 202 microsegundos. Lo mismo podemos hacer con medir tiempo. Medir tiempo para ccb temperaturas. Y esto va en bloque ahí con esto. Ok. Cargo 1 ahí. Y también me da el tiempo que demora en ejecutar esto. El upset time no necesita, porque ya está la macro. Y acuérdense que la macro lo que hace es reemplazar el código y, y ponerlo donde está el uso de la macro. Súper bien. Entonces, eh, como vemos, el- la creación de macros nos permite aumentar la versatilidad de nuestro código, hacerlo más compacto, podemos decir. No necesitamos crear funciones que tengan tantas condiciones como esta, del tipo, con su trait, etcétera, sino trabaja con trozos de código, con bloques, con expresiones, y lo que hace es reemplazar las expresiones dentro del código antes de la compilación, eh, y básicamente nos permite hacer lo que es la metaprogramación, o sea, generar código a partir de acciones o patrones que podemos reconocer, que es posible generarlo y colocarlo en distintas partes. Vimos que println es una macro bien básica, y otras macros que también están declaradas, que ya vemos cómo operan. Por último, el último ejemplo de esta sesión va a consistir en algo que me interesa que se puede hacer. En Python nosotros tenemos, ahí, vamos a mostrarlo grande. Tenemos la posibilidad de hacer lo siguiente. Tenemos una lista de, por ejemplo, letras A, B, C, D y, y números 1, 2, 3, 4. Y podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer dict zip A, B. Y eso me... Espera. Lista y número. Y eso me, y eso me va a generar... Ah, lista. Eso me va a generar un diccionario. Bueno, en Rust no es tan simple porque no existe algo así. Pero si nosotros tenemos un programa que comúnmente genere arrays así o vectores,
que tengan la necesidad de ser asociados mediante algo, nosotros vamos a crear una macro que haga la asociación. A ver, ¿dónde estamos? Acá, en live. Acá. Entonces, vamos a crear una macro que haga eso y nos retorne un hash map. Y es bien simple porque queremos que sea pública, entonces macro export macro rules le vamos a llamar zip to hashmap. Recuerden que los hashmap son los diccionarios de RAS. Y doble llave para que lo que resulte aquí lo entregue como un valor de resultado. Lo que va a entrar aquí son las case como expresión. Van a entrar los values como expresión también. Y aquí let mut hashmap new let mut iter values into iter, o sea, va a consumir values for k in case if let some value igual iter values next. Ya. Eso está bueno. Else, si ya no hay nada más que hacer, break. Y acá el hashmap se carga. Insert k, value. Y antes de cerrar la macro, retornamos con el hashmap. Ya, entonces, ahora, para usarlo, vamos a llamar acá zip to hashmap. Y vamos a llamar un ejemplo acá cuando se termine nuestro programa principal, en que vamos a crear esto. Eso. Entonces tenemos dos vectores. O incluso pueden ser arrays. Vamos a ver si lo toma como arrays normales. Porque, bueno, podemos hacerlo. Lo transformamos a un hash map y lo imprimimos. Acá. Salimos del modo Python. Ahí. Ahí está. Entonces, nuestra última macro de la clase consiste en tomar dos secuencias, pueden ser secuencias o tuplas incluso. La macro no está discriminando el tipo de secuencia que es, no evalúa si es vector, array, tupla, lo que sea, sino lo que pide es que sean iterables y por cada llave toma uno de estos valores. Incluso puedo decirles que esto puede tener más valores, pero el límite son las llaves. Sí, exacto. Entonces, el hashmap, ¿cuántas llaves va a tener? Va a tener las llaves que le estamos entregando. ¿Y cuántos valores? Solamente posicionalmente los valores que le estamos entregando. Los primeros tres, según lo que corresponda a cada llave. Aunque le entreguemos más valores. ¿Qué pasa si le entregamos más llaves y no hay valores? Ok, 4. Yo apuesto que va a operar y estamos súper bien. Dice que hay 1, 1, que hay 2,
el 2 y aquí hay 3, 3. Sí, está bien. Entonces, si no hay valores, tampoco asocia la llave. Y lo que es bueno, que es tal como funciona Dixip en Python. Entonces, ya con esto, podemos decir que cerramos la sesión de hoy y eh, damos clausura a la temporada de macros, ya que nos queda más o menos claro qué hacen, cómo se definen, cómo trabajar con ellas. Y hay detalles, sí, pero es cosa de si necesitamos hay que meterle mano cada uno en su onda. Y hasta aquí llegamos a la clase de hoy. ¿Alguna duda final? Ya, perfecto. Entonces, nos vemos a practicar.